oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotis desde Argentina para seguir hablando como cada semana sobre este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vas a hablar desde un punto de vista local, porque va a ser sobre algo que está teniendo lugar o que ha tenido lugar en estos últimos días en Argentina. Es el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, ¿no? El tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, auspiciado por UNESCO y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, en el cual han participado varios países, en Buenos Aires, y acá quiero decir, ¿no? Este nuevo desorden mundial también es un gran desorden conceptual, porque no solo no se refieren a las víctimas de muchos países autoritarios, de América Latina, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela, que claramente hay derechos fundamentales que son violados y que justamente este domingo vamos a ver cómo en Cuba hay elecciones en las que se presenta un solo partido sin la posibilidad de que se presenten otras alternativas políticas, pero además lo que ha significado en términos locales porque una de las sesiones de este foro mundial fue para eh, respaldar a Cristina Kirchner frente a la sentencia en primera instancia que tuvo, en la que no solo la inhabilita para ejercer cargos públicos, sino también fue declarada culpable de sobornos por cifras realmente millonarias. Eh, Esto es muy importante y es preocupante porque, primero, la UNESCO termina interviniendo realmente y avalando a una figura como es Cristina Kirchner, que tiene no solo es vicepresidente de la República Argentina, sino que además tiene una primera sentencia en este caso y hay otros procesos judiciales en marcha eh, en las cuales está en una situación bastante complicada. Pero bueno, ¿cuál es el argumento? El argumento sigue siendo este concepto tan enrevesado del lawfare, es decir, cuando a los corruptos, a los políticos corruptos, se los juzga y condena por actos de corrupción, es el lawfare, ¿no? Es una persecución judicial contra estas personas. Cuando en realidad lo que se está haciendo es aplicar la ley, ni más ni menos, pero bueno, se escudan detrás de esto como han hecho otros líderes políticos en la región. Y, y es increíble cómo, bueno, el argumento y el eslogan de este panel en el que ella misma habló se llama Del partido militar al partido judicial. Y este es un argumento que vemos repetidos en varios países de la región. Incluso otro de los personajes que está usando los mismos argumentos no es nada menos que Donald Trump. Es decir, esto no tiene que ver solo con América Latina, es una pésima costumbre y un concepto totalmente tergiversado de lo que es la justicia y este enfrentamiento con los poderes judiciales porque lo que básicamente sostiene Cristina Kirchner y toda esta corriente del lawfare es que los poderes judiciales no han sido electos por el pueblo, obviamente, son poderes que tienen una característica especial y es que tienen que ser abogados con cierta trayectoria, con ciertos años de formación, es decir, cada país varía esto y por otro lado, lo que hace es el control de constitucionalidad de las leyes, por lo tanto, no puede ser sometido esto al voto popular, por las propias características que tiene que tener el Poder Judicial, y por otro lado, esta idea de que, bueno, si es electo por el voto popular, goza de una impunidad absoluta en cuanto a sus acciones, y si el pueblo así lo decide, uno puede violar todas las leyes y enriquecerse. Realmente es muy preocupante cómo es que todo esto sigue prosperando, pero sobre todo el hecho de que UNESCO se preste a este tipo de actos partidarios.
Eh, si bien UNESCO hace ya varias décadas que se ha ido degradando en su situación, es lo mismo que en términos generales la Organización para las Naciones Unidas, es necesario recordar que aun cuando este orden mundial esté completamente desordenado, lo que buscamos es que vuelva a tener un orden lógico y que prime el sentido original de estas instituciones y sobre todo siendo organismos internacionales. Ujú. Bueno, mientras estabas hablando me recordaba una expresión que se puso de moda hace unos años que decían UNESCO, un asco, ¿no? Porque se referían especialmente a algo que sucedió hace muchísimos años. Yo sí he hecho el cálculo hace más de 40 años. La UNESCO declaró que el sionismo era racismo. Con Así eso. es. Y bueno, luego creo que hubo una retractación muchos años después, pero el hecho de que un organismo dedicado a la cultura pues se atreva a definir un movimiento de liberación nacional como es el sionismo, como una forma de racismo, ya creo que lo descalifica del todo. Y también en este desconcierto del que hablas es que ahora mismo al frente de la UNESCO justamente hay una judía, ¿no? Azulay. Así que realmente el desorden no solamente que es completo, sino que está muy bien teatralizado. Es decir, la puesta en escena es como que aparentemente hay una limpieza, pero que luego a mí esto me recuerda a otro organismo de Naciones Unidas, que la Comisión de los Derechos Humanos, que está presidida por países en los cuales estos derechos no existen. Así que no sé muy bien qué es lo que pinta, pero me imagino que tu intención con esta columna de hoy, más que hablar de este foro mundial, es hablar de en lo que se ha convertido la UNESCO y lo que cobija bajo su sombra. Así es, y cómo para el público local termina siendo el hecho de que la UNESCO, a quien no sigue en detalle lo que hace permanentemente, dice, ah, bueno, pero si la UNESCO dice esto, bueno, debe haber una persecución judicial. Tampoco Cristina Kirchner está proscripta, como suele decir, sino que está inhabilitada y en primera instancia, es decir, todavía no es una sentencia firme, faltan dos instancias judiciales, no está proscripta, de hecho ella sigue ejerciendo como vicepresidenta de la República, estaba por decir presidenta porque este fin de semana el presidente Alberto Fernández está en República Dominicana, por consiguiente ella ejerce el poder ejecutivo, es decir, alguien que está proscripta no puede estar actuando y moviéndose por todos lados y puede llegar a ser candidata presidencial o senatorial o al poder legislativo o no, como quisiera en las próximas elecciones. Pero bueno, es todo parte de una artillería verbal eh, que le hace muchísimo daño a la democracia, al concepto de justicia y al del Estado de Derecho. Sí, un Estado de Derecho que está siendo cuestionado porque tú mencionabas también el caso de Trump, es decir, en el otro extremo de la paleta ideológica, y también podríamos incluir ahí a los problemas que últimamente hay en Israel por parte de la población para admitir esta reforma judicial. eh, perdón, que viene a amnistiar antes de tiempo al propio primer ministro, ¿no? Que está ejerciendo. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, pero evidentemente este nuevo desorden mundial está replanteando la teoría clásica de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Al menos una de las patas parece que está renqueando bastante. Así es, lamentablemente eh, este desorden mundial se lleva puestos conceptos fundamentales. Pues nada, seguiremos hablando de esto en próximas entregas. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separat.